Hola, hola, buen día, amigos y amigas, familia de Fe Piva Comunidad. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos concede o me concede de llegar hasta ustedes por esta modalidad, por esta herramienta y juntos exponernos otra vez a- al libro que hemos estado estudiando y que a esta altura hoy nos toca Hebreos capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Eh, Aferrémonos a la fe de Jesús. Dice así el versículo 14, Hebreos 4. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. La idea principal en esta pequeña sección es aferrémonos a la fe de Jesús. El desafío sigue vigente porque tenemos que ser tenaces en no abandonar la fe de Jesús. Lo veremos en su momento, pero podemos llegar hasta Hebreos capítulo 10, versículo 39. Se los leo según la Nueva Traducción Viviente. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. El texto del capítulo 4, estos tres versos, nos expone a por qué aferrarnos a la fe que profesamos y precisamente cómo aferrarnos a la fe que profesamos. Así que con estas dos preguntas en mente voy a exponernos a lo que tenemos aquí en estos tres versos. ¿Por qué aferrarnos a la fe que profesamos? Por dos razones. Porque vamos camino al cielo y porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Vamos camino al cielo. Si observas, en el capítulo 4, el versículo 14, se reitera el sentido del capítulo 3, el versículo 1. Dice, capítulo 3, versículo 1, según la nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Esto es algo sobrenatural y es algo trascendental. Todo el capítulo 3, incluso los primeros versos del capítulo 4, nos han sermoneado en cuanto a la relación de nosotros acá en la tierra con quien está sentado en su trono celestial. Y el ejemplo ha sido el pueblo de Israel en el desierto. Les recuerdo lo que leímos en el capítulo 3, versículo 16 y 19. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y dice el verso 19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Entonces podemos ver que todo lo descrito en el capítulo 3 va acrecentando y así va a ser a lo largo o de manera continua mientras seguimos en la lectura de esta carta, acrecentando su intensidad en cuanto a la buena noticia. Y bueno, en esta altura pasamos por el capítulo 4, el versículo 14, en la que en esta altura reitera con más intensidad lo que recién leí en el capítulo 3, versículo 1. Vuelvo a leer el verso 14. Por lo tanto, y observa lo que hay en común entre los dos versos, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. El vínculo entre el capítulo 3.1 y el capítulo 4, verso 14, es que la fe que profesamos nos afirma el cielo como nuestro destino final. ¿Lo estás viendo? Pero el cielo no es solo el destino, es también el recorrido.
Nuestra fe es edificada en esta tierra con nuestros ojos puestos en el cielo como meta. Y bien podemos recordar la instrucción de Jesús a sus apóstoles. Venga tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en los cielos. Así que, ¿por qué aferrarnos a la fe que profesamos? En primer lugar, porque vamos camino al cielo. En segundo lugar, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Esto volvemos al capítulo 3, el versículo 1, que nos afirma que Jesús es el sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y según el capítulo 4, otra vez, verso 14, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Verdad igualmente trascendente y sobrenatural, que nos expone a Jesús como el intermediario en los cielos dado por Dios. No es cualquier persona. Por esto, no es cualquiera nuestra fe. Jesús es el intermediario, el gran sumo sacerdote para nosotros que está o ha regresado al cielo y está en los cielos para encaminarnos mientras estamos acá en este lado del cielo o sobre esta tierra. No es ningún otro líder, no es ninguna otra persona, es Jesús. No se ha levantado nadie, no se levantará nadie más, es Jesús. Entonces, porque vamos al cielo y porque tenemos a Jesús como gran sumo sacerdote en el cielo, también el escritor nos responde cómo aferrarnos a la fe de Jesús. ¿Cómo aferrarnos? Bueno, el escritor inspirado nos instruye a la altura del verso 15 y el verso 16. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cómo nos aferramos? Acercándonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. La confianza es la clave. Fue clave en el Edén, fue clave durante el desierto, fue clave en esas horas previas a la cruz. Sigue siendo clave para hoy día con nosotros. La confianza que nos define la palabra es la que nos impone no renunciar al sacerdocio de Jesús por nosotros haber sido tentados o por haber pecado al no combatir tenazmente en Jesús contra la tentación. Es algo que no podemos librar si no es en Jesús. La confianza que nos define la palabra de Dios es para protegernos de la idea enfermiza de hacer de nuestras debilidades excusa para no esforzarnos en evitar pecar. Pecar no es más que no dar en el blanco de la voluntad de Dios. Bien, leemos en el capítulo 11, versículo 6, en su momento también lo estudiaremos con detenimiento. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Acercarse con confianza. Acercarse para acertar en su voluntad. Acercarse para buscarlo. Quien lo busca, quien se acerca a Dios, cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Y para qué buscarlo? ¿Para qué acercarse? Para aferrarse a Él ante la prueba, como aquellos enlistados
del capítulo 11. Acercarnos y buscarlo con confianza para gozar de su misericordia, para gozar de su gracia ante los desaciertos diarios por nuestra flácida comprensión de lo que es amarlo a Él. Ese es el llamado desde el principio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aún en Cristo somos deficientes, pero agradecemos por su misericordia, agradecemos por su gracia, porque misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Dios tiene la autoridad para dárnosla porque su Hijo, Él sí, no pecó. Dice el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos que Jesús fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros. Así que me imagino yo, haga usted también ejercicio de su imaginación. La diferencia con Jesús es que dice, aunque sin pecado. Él no ignora nuestras debilidades y tampoco es pasivo ante nuestra tentación ni nuestro pecado. Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús cumplió con toda la ley de Moisés. Y cuando leemos en los evangelios que fue acusado por los fariseos de quebrantar la ley, Jesús perfectamente aclaró que esas eran leyes de hombres, diseñadas paralelos a la ley dada por Dios en el desierto. Pero que precisamente Jesús les aclaró, ellas no son la ley de Dios. Ellos sustituyeron la ley y en consecuencia sustituyeron al mismo Dios. Y Jesús aprendió a obedecer a plenitud y cabalmente a Dios. Y así alcanzó ser sumo sacerdote para ser intermediario nuestro y para conducirnos ante nuestra condición aún incompleta y que Jesús está comprometido en entrenarnos. La gracia no es una carta abierta para no pecar. Quienes somos salvos por su gracia y no por nuestras obras, progresamos en entender que el pecado maltratado hace entorpecer el recorrido hacia el cielo y distorsiona nuestra confianza en Dios. Y en consecuencia, lamentablemente, nos incapacita en un momento dado en el servicio a Él. Dios no nos quiere usar como ejemplos de habernos apartado de Él y encaminado a la destrucción. Dios nos ha concedido a su Hijo como nuestro gran sumo sacerdote. Nos ha puesto delante de su trono de gracia para nutrir nuestra fe en tiempos de debilidad y ante cualquier pecado que nos asedia. Otra vez más adelante lo estudiaremos, pero en el capítulo 12 ya hemos leído, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo nos aferramos a la fe que profesamos? Acercándonos con confianza al trono de la gracia, para hallar su misericordia y hallar su gracia, que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Y justamente es cuando se nos es probado de diferentes maneras, de diferentes fuentes u orígenes,
en cuanto a la fe que profesamos. Esto no es por intuición personal, Dios nos los ha definido. Y en pocas ocasiones nos los advierte en medio de su pueblo, como me permite hacerlo hoy por este medio. Y a la altura de este capítulo, no se trata de hacer una lista o de hacer comparaciones en cuanto a tentaciones o pecados. A esta altura del capítulo es oportuno revisar cuán bíblico es tu fe en Jesús y cuánto te aferras a su fe para dar en el blanco de Dios o no pecar, privarte o a enfrentar la tentación correctamente, sanamente, lidiar con las debilidades de manera bíblica, de manera correcta. Justo lo que tratábamos de comunicar, y creo yo que nos dejaba ver Eclesiastés, capítulo 12, los versos del 8 al 14 al final. La vulnerabilidad, la fragilidad, nuestra imperfección, que si no lo entendemos adecuadamente, pues hacemos justamente paso a errar en el blanco con Dios. Acércate con confianza. Acércate con confianza a Dios para hablarlo y atenderlo. Para hablarlo y resolverlo. Es interesante que si tú observas la afirmación anterior a el por lo tanto del versículo 14, son los versos 12, 13 y 14. Estoy en Hebreos 4. Dice Hebreos 4, verso 12, 13. Y que da pie o hace la transición a esta sección del 14 al 16. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir, pues expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mientras que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, Él tiene puestos sus ojos sobre nosotros. La fe que profesamos se evidencia acercándonos a su trono de gracia por medio de la reverente lectura de la palabra escrita de nuestro Dios. Sus ojos nos miran con ternura y con firmeza. Nos permite leernos a nosotros mismos y así reconocer dónde tú estás con respecto a la fe de Jesús y a dónde Jesús te quiere llevar. Él nos está exponiendo al cielo eterno hoy, así como procuró hacerlo ayer y sin dudar está comprometido en hacerlo mañana. Porque es lo que hace un sumo sacerdote. ¿Cómo no acercarte con confianza a su trono de gracia? Aférrate a la fe de Jesús para confiar en su voluntad y acercarte a Él conforme a su viva y poderosa palabra. Aferrémonos a la fe de Jesús. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto sí es palabra de Dios. Nos vemos el próximo jueves al exponernos por medio de esta modalidad juntos a la palabra de nuestro Señor. Que tengas un buen día y que te aferres a la fe de Jesús.